Buenas noches. El día de hoy vamos a hablar, continuando con la cadena de videos que hemos establecido, acerca de las protecciones eléctricas. Eh, Primero que todo, vamos a decir que las características de un sistema de protección eléctrica tienen relación con tres parámetros importantes. Uno que es la fiabilidad, que corresponde el grado de certeza en la cual la protección va a actuar al valor que está configurada. Segundo lugar, tenemos la seguridad, que es el grado de certeza también, en la cual una protección no va a generar disparos en falso, es decir, el relé no va a actuar para el caso que no deba actuar. Y en tercer lugar está lo que es la sincronización o también llamada selectividad, en donde las protecciones van actuando de acuerdo al consumo y grado de protección que van a establecer para los equipos que dependan de ella, ¿ya? Desde los consumos de usuario final hacia los consumos de alimentación. Como objetivo de las protecciones, podemos identificar varios objetivos, pero principalmente estos objetivos radican en lo que es, en primer lugar, protección a personas y además protección a equipos, ¿ya? Cuando nosotros hablamos de protección a personas, por ejemplo, vamos a hablar de protecciones que evitan que existan fugas de corriente a masa, por ejemplo, y que esas puedan alcanzar a personas de tal manera de generarle una circulación de corriente a través de su cuerpo. En el caso de los equipos podemos hablar protecciones, como lo vamos a ver en algunos minutos más, referido a lo que son características de protección contra parámetros de sobrecarga y cortocircuito, entre otras características. Además tenemos la reducción de influencia de fallas sobre líneas y equipos. Eso también es un objetivo de las protecciones. Y también está la cobertura de manera ininterrumpida de las variables eléctricas que tiene un sistema de potencia, estableciendo la vigilancia de estas variables durante un 100% del tiempo de operación. ¿Bien? También tenemos la detección de condiciones de falla con monitoreo continuo sobre diversas variables eléctricas que nosotros podamos tener para la operación de un sistema eléctrico en este caso. Como funciones del sistema de protección, como lo vemos listado acá en esta diapositiva, tenemos la aislación de fallas permanentes, minimizar el número de salidas y fallas permanentes. Además, para la localización de fallas, también podemos reducir los tiempos de diagnóstico de las mismas. Podemos prevenir daños catastróficos a equipos, daños a cables también, en el caso de sus probabilidades de rotura en conductores. También minimizar la probabilidad de fallas disruptivas, ¿no es cierto? Y minimizar los riesgos. ¿Ya? Los riesgos desde el punto de vista de las personas, tenemos riesgos que pueden estar orientados a lo que es la electrocución, por ejemplo. Y en el caso de equipos, los riesgos relacionados a los excesos de corriente que puedan generar un cortocircuito o una sobrecarga. También de las características de protecciones a equipos, tal como lo vemos en estas curvas, por ejemplo, tenemos la diferencia o las protecciones o las características de protección cuando nosotros operamos en la zona de disparo térmico, también llamada protección contra sobrecarga, y tenemos la zona de disparo magnético, que es la parte de la curva encargada de operar ante cortocircuitos, ¿ya? Por ejemplo, que se junte una fase con tierra o dos fases en la cual existe una elevación de corriente en el tiempo muy abrupta,
tenemos también protecciones operando en determinados tiempos muy pequeños para proteger las instalaciones. Para el caso de protección a personas, por ejemplo, tenemos los interruptores diferenciales. ¿Ya? ¿Cómo funcionan estos interruptores diferenciales? Funcionan en base a la detección de fugas de corriente hacia masa. De tal manera que la corriente de entrada a un circuito, que puede ser monofásico o trifásico, debe ser igual a la corriente de salida. En caso de no serlo, significa que hay una fuga de corriente a masa. Ahí es donde el interruptor diferencial pone un valor o se configura un valor de tal manera que si yo alcanzo ese valor de fuga a tierra o de fuga a masa, el interruptor diferencial actúa en su operación de protección, digamos. ¿Ya? Bueno, y para el caso de protección de equipos en las cuales trabajamos en zonas térmicas y zonas magnéticas, que es el equivalente a decir trabajar en base a protecciones de sobrecarga y de cortocircuito, están las curvas de los interruptores automáticos. Debemos decir que en el caso de un disparo térmico, existe la detección mediante un bimetal, el cual cuando detecta excesos de consumo de corriente, durante un tiempo genera el disparo de la característica térmica. En cambio, cuando nosotros tenemos un disparo magnético, hay una bobina detectora que cuando detecta una alza de corriente correspondiente a un cortocircuito, realiza la protección en base a un tiempo mucho menor comparado con lo que es una zona térmica. Desde ese punto de vista también podemos decir que en la zona de disparo térmico o sobrecarga, cuando la relación de corriente de consumo respecto a la corriente nominal establece una cierta cantidad de veces y esa cantidad de veces cae en la zona de sobrecarga o en la zona térmica, van a existir dos puntos límites para establecer el rango de operación de la protección, que como se muestra en la figura son el punto número 1 y el punto número 2. Cuando yo supero una cierta cantidad de veces la corriente nominal, esa cantidad de veces va a determinar en qué sector de la curva o disparo térmico me encuentro para establecer los límites de operación como se muestran acá en esta gráfica. Además, tenemos la otra zona que es la de disparo magnético o de cortocircuito, la cual de acuerdo a normativas o estándares internacionales, de acuerdo a los rangos de corriente, que son muy elevados respecto a la corriente nominal de la carga, a medida que yo voy aumentando, voy a ver que aquí aparece el concepto de las curvas de protección o de las clases de protección. Y esas clases, como lo vemos acá en la figura, la clase B, C, D, de acuerdo a cuántas veces yo supero la corriente nominal, va a determinar en qué zona de disparo magnético yo me encuentro y por lo tanto yo puedo obtener el tiempo de operación de la protección. Acá tenemos unos ejemplos en los cuales tenemos una curva de protección separada en lo que es la zona térmica y la zona magnética. Y la pregunta que dice es que cuánto demoraría en operar o disparar un interruptor automático del tipo C16 cuando lo atraviesa una corriente de 32 amperes. Entonces, si ustedes se observan acá,
En el eje vertical voy a tener el tiempo de operación en este caso, y en el eje horizontal voy a tener la relación de corriente consumida respecto a la corriente nominal de la protección. Entonces, en este caso, por ejemplo, si nosotros decimos que estamos consumiendo 32 amperes, yo, como tengo una curva del tipo C16, esos 32 amperes reales de consumo los divido por los 16 amperes de nominal de la protección, y eso me da un valor de 2, el cual significa que estoy consumiendo el doble de la corriente nominal de la protección. Y en base a esa condición, como se ve aquí en la gráfica, ubico el valor de 2. Si ustedes se dan cuenta, parte en el eje horizontal por 1, que sería la relación de consumo igual a la corriente nominal, y cuando yo alcanzo 2, que es el punto de color rojo que está marcado, proyecto esa condición hacia la parte superior y voy a cortar la curva de zona térmica en dos puntos. Uno correspondiente a 6 segundos y el otro correspondiente a 120 segundos. De tal manera de que la operación de la protección se daría entre estos tiempos, ¿ya? Entre 6 y 120 segundos. Acá tenemos otra situación en la cual se indica que tenemos el mismo interruptor, es decir, del tipo C16, y ahora lo atraviesa una corriente de 128 amperes. Por lo tanto, la operación que debemos realizar es similar a la que hacíamos en el caso anterior. En este caso, dividimos 128 amperes consumido real respecto a los 16 amperes de la protección, y eso me da un valor de 8. Como se aprecia acá en la figura, el valor de 8 me va a dejar en la zona magnética de la protección, de la curva C16. Por lo tanto, ahí yo me restrinjo al mínimo valor de tiempo, que sería 0.01 segundo, que sería el tiempo de actuación de la protección. Acá tenemos otro caso en la cual vamos a examinar qué es lo que ocurre en el arranque. Imaginemos que nosotros tenemos un motor y ese motor debemos sacarlo de la inercia, por lo tanto le debemos provocar una corriente de partida. Según los datos que nos entrega acá, la corriente nominal del motor es 12 amperes y en la partida dice que tiene un consumo de corriente de 120 amperes, es decir, 10 veces la corriente de operación normal del motor, y ese pic de corriente se establece en 0,2 segundos. Entonces, la pregunta es cómo se va a comportar el interruptor automático, ¿ya? Por lo tanto, la mecánica de operación es la misma, como lo vamos a ver ahora. 120, que es la corriente del pic de partida, lo divido por 16, que es la corriente nominal de la protección, y eso me da un valor de 7.5. Esto nos ubica nuevamente en la zona de disparo magnético, para lo cual el tiempo de operación sería 0.01 segundos. Por lo tanto, como el pic de partida dura 0,2 y la protección opera a los 0,01 segundos, la respuesta al comportamiento de esta condición sería que la protección actuaría antes que el motor baje el valor de corriente de partida a la corriente nominal y pudiese seguir operando, ¿ya? La protección va a actuar antes. Por lo tanto, aquí debemos establecer algunos tipos de soluciones o alternativas para que ese motor pueda realizar su partida, bajar su valor de corriente y en base a eso establecer una operación normal.
Eh, la primera solución es aumentar la protección. Es decir, ya no hablamos de una C16, sino que hablaríamos de una C25. Es decir, subimos el valor de la corriente de protección de 16 a 25 amperes. Por lo tanto, como el pic de corriente es 120 amperes, los 120 al dividir por 25 en una protección clase C me daría un valor de 4.8, lo cual nos deja en la zona de disparo térmico con un disparo mínimo térmico de 0.5 segundos. Entonces, como el pic de corriente era 120 amperes y duraba 0.2 segundos, después la corriente bajaba a la corriente nominal o a la corriente de operación normal, y acá la protección lo que me está indicando es que en la zona de sobrecarga ella actuaría a los 0.5 segundos. Por lo tanto, el motor podría arrancar sin problema porque su pic de corriente dura 0.2 segundos y la protección actúa a los 0.5 segundos. ¿Ya? Esa sería una solución. Sin embargo, el riesgo es que estamos aumentando la corriente de protección. De 16 la estamos subiendo a 25. ¿Qué implica esa condición? De que naturalmente desde el punto de vista del motor, de la carga del motor, no va a haber mayores problemas, pero sí podría estar dañando o poniendo en riesgo a otros elementos del circuito, como por ejemplo los cables de alimentación al motor. Por lo tanto, desde esas características, yo no tan solamente debo fijarme en la protección de la carga final, sino que también de las alimentaciones, porque puedo generar un sobrecalentamiento en los cables también. Eh, Alternativa B u otra solución corresponde a que yo mantenga la protección en 16 amperes, pero cambie de curva. Me vaya de una curva C a una curva D. ¿Ya? Con eso lo que yo estoy logrando es ampliar la zona de disparo térmico de la protección y estoy desplazando hacia la derecha la zona de disparo magnético o de cortocircuito. La operatoria es siempre la misma, 120, que es la corriente del pic de partida, lo dividimos por la corriente nominal de la protección, que son 16, y eso nos da un valor de 7.5 veces. En este caso, si nosotros graficamos esas 7.5 veces, vamos a llegar a la intersección de la zona de disparo térmico a un tiempo de operación de 0.25 segundos. Como el pic de corriente duraba 0,2 segundos, 0.25 también me ofrece un filtro para hacer que la protección baje su operación desde el punto de vista de que va a filtrar el pic de corriente y va a dejar que el motor salga de su inercia y después entre en un estado de operación normal. O sea, esto también sería una solución. Y de hecho, esta solución no hace que yo amplíe la corriente de la protección, sino que solamente estoy cambiando la curva de la protección. ¿Ya? Es decir, la zona magnética la estoy desplazando más hacia la derecha y la zona de disparo térmico la estoy ampliando para dar una mayor probabilidad de que el equipo pueda trabajar en una zona de sobrecarga y no en una zona de disparo magnético. Bueno, espero que este video haya servido para aclarar un poco más el funcionamiento de las protecciones eléctricas. ¿Ya? Las protecciones eléctricas son necesarias y también trabajan en base a los estándares de operación, a todas las normativas que hoy día nos regulan, y de esa manera poder brindar más seguridad a las personas y a las instalaciones o equipos.
Les agradecemos, digamos, estos minutos en los cuales nos pudieron escuchar. Dejamos nuestros contactos. Les pedimos, por favor, si que es de su deseo, generar un like o suscribirse a nuestro canal, y ya que nosotros vamos a sacar más videos para ponerlo a disposición de todos ustedes. Muchas gracias.